veremos los teoremas fundamentales en el triángulo. Para ello empezaremos con el primer teorema muy conocido por todos nosotros, que es el siguiente. Suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo. Asignamos a cada ángulo un valor, en este caso alfa, acá beta y acá teta. Sabemos muy bien que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es igual, vamos a ver, es igual a 180. Veamos, tenemos beta más teta igual 180 grados. Ahora veamos ejemplo de aplicación de este teorema. Acá tenemos un primer ejemplo. De la figura nos piden calcular m más a más r más t más e más s, donde cada letra que he mencionado representa el valor de un ángulo en esta figura. Para empezar vamos asignando a cada vértice una letra. En el triángulo amo, acá el triángulo río y finalmente acá el triángulo leo. Asimismo asignaremos una variable a los ángulos que tenemos en blanco acá, alfa. Este ángulo le llamaremos beta y a este ángulo le llamaremos teta. Empezaremos analizando la figura primero por el triángulo AMO. En el triángulo AMO, en este triángulo, la suma de sus ángulos interiores es igual a 180. Así tenemos la medida del ángulo M más el ángulo A más la medida del ángulo alfa, y esto es igual, según el teorema que hemos explicado, a 180 grados. Nos permite encontrar una ecuación y la llamaremos ecuación número 1. Ahora les invito a observar al triángulo río, este triángulo. De igual manera que en el otro triángulo sumaremos los ángulos interiores del que estoy mencionando. El ángulo cuya medida es R más el ángulo cuya medida es T más el ángulo cuya medida es beta. Esto es igual a 180 grados. Le asignamos una etiqueta y ecuación número 2. Ahora les invito a desplazarse al triángulo Leo. Entonces, nuestra atención en el triángulo Leo. En dicho triángulo, igual que en los anteriores, la suma de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. Tenemos este triángulo, triángulo Leo, la medida de uno de los ángulos, que es E, la medida del segundo, en este caso S, más la medida de un tercer ángulo, teta, igual a 180 grados. Le agregamos una etiqueta número 3. Ahora, si observamos a la ecuación número 1, a la ecuación número 2 y a la ecuación número 3, podemos efectuar la suma de estas tres ecuaciones. De tal manera que al sumar la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3, vamos a obtener este resultado en el primer miembro. En el segundo miembro sumamos 180, 180 más 180, hacen un total de 540 grados. En esta ecuación aparece precisamente lo que nos piden hallar, que es m más a más r más t más e más s. Sin embargo, aparecen las variables auxiliares. Estas tienen que desaparecer al final. Pero ¿cómo lo haremos? Entonces, tenemos una pequeña dificultad acá. Vamos a tratar de solucionarlo. Para ello, nos vamos a movilizar al vértice O, acá, en este vértice. Ahí nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que este ángulo, por ser opuesto al vértice al que estoy señalando, son iguales. De tal forma que acá se ha formado un ángulo llano. Observen, esto es un ángulo llano. Es decir, alfa más teta más beta sería igual a 180 grados. Entonces la ecuación quedaría de esta manera. El alfa más beta más teta reemplaza 180 grados. Solucionar el problema, ahora desplazamos el valor de 180 hacia el segundo miembro. Procedemos y obtendremos nuestro resultado. Es decir, m más a más r más t más e más s es igual a 360 grados. Ahora veamos un segundo ejemplo. Acá se nos presenta una figura en la cual nos piden calcular el valor de x. Veamos qué podemos hacer. Primero, coloquemos vértices en cada triángulo. Los vértices en cada triángulo. Ahora les invito a observar al triángulo
DC, recto en D. Es un triángulo rectángulo. Tenemos acá un ángulo de 90 grados. Los otros ángulos agudos, haciendo referencia al ángulo agudo B y el ángulo agudo C. Estos dos ángulos deben sumar 90 para que con el ángulo recto sean 180. Ahí está. Por lo tanto, este ángulo agudo debe valer 34 grados. Ahora les invito a desplazarse hacia el triángulo AEB. Me refiero a este triángulo. Este triángulo AEB vemos que es un triángulo isósceles. Tiene el lado BE y el lado AE iguales. Por teoría sabemos que en un triángulo isósceles a lados iguales deben oponerse ángulos iguales. Así tenemos entonces que a este lado, que es igual al otro, se opone un ángulo que le vamos a llamar beta. Entonces al otro lado, igual al anterior, también debe oponerse un ángulo cuya medida sería beta. Finalmente les invito ahora a observar el triángulo ABC. Es decir, todo el triángulo, toda la figura. Si nos damos cuenta, en el triángulo ABC, vemos que dos lados son iguales. Observen, el lado BC y el lado AC son iguales. Eso nos indica que dicho triángulo es isósceles. En el triángulo anterior, a lados iguales deben oponerse los ángulos iguales. Veamos. A este lado BC se está oponiendo este ángulo. A este lado AC, que es igual al lado anterior, se opone este ángulo, cuyas medidas deben ser iguales porque a lados iguales deben oponerse ángulos iguales. Esto significa que x más beta es igual a beta más 34 grados. Resolviendo esta pequeña ecuación, obtenemos el valor de x es igual a 34 grados. Muchas gracias por su atención. Próximamente estaremos viendo los otros teoremas fundamentales.